Muy buen día tengan todos. Gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenida, bienvenido a cada uno a nuestra, reunión, un estudio bíblico un poco informal, pero estamos encontrándonos de este medio como Iglesia Bíblica Maranata. Hoy es el 18 de enero 2026 y otra vez les damos la bienvenida a este tiempo juntos. Si tienes alguna pregunta sobre nuestro grupo, sobre nuestra iglesia, que es una iglesia bíblica, ya que estamos, ¿qué significa Maranata? Si quieres hacer alguna consulta o saber algo de quizás nuestras reuniones semanales en Pando, estamos a las órdenes para contestar esas preguntas y queremos estar a la orden en lo que podamos con nuestras necesidades en la voluntad de Dios. Pero gracias por estar. Lo que vas a estar viendo hoy, si te quedas con nosotros, es un estudio bíblico un poco parecido a lo que hacemos en nuestras reuniones en Pando. Y otra vez les damos la bienvenida, no solo para quedarnos hoy, sino también si no tienen una iglesia bíblica, una iglesia que predica la Biblia, el Evangelio, según se encuentra en la Biblia, quisiéramos darte a ti esa invitación, esa bienvenida a que vengas a visitarnos. Muy bien, bueno, vamos a comenzar orando y después seguimos con lo que tenemos planificado para el día de hoy. Padre, gracias por este tiempo que nos estás brindando una vez más a través de este medio. Gracias por cada hermano, quizás parte de nuestra iglesia, quizás no. Pero gracias que esté con nosotros y pedimos, Padre, tu bendición sobre él, sobre ella. Y sobre este tiempo juntos, que realmente nos enseñes, y no solo que nos enseñes doctrina, enseñanzas de lo que dice la Biblia, sino que nos des en tu misericordia una vista más clara y más amplia de Jesucristo. Es a Él a quien queremos celebrar, tu Hijo amado, nuestro Salvador, nuestro Señor, y queremos, Padre, que Él sea magnificado entre nosotros hoy y a lo largo de esta semana, y que podamos, a través de tu Espíritu, ver a Él en este texto que vamos a estar estudiando hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Noté que la semana pasada pasamos una hora juntos. Y si te parece mucho tiempo estar enfocados en un texto o un tema bíblico, realmente no lo es. Y si estás viendo la grabación, no hay problema si tenés que pausar y volver. Y sé que también hay otras maneras de estudiar la Biblia, está bien, pero si Dios te da la oportunidad de seguir con nosotros, te animo a que te esfuerces. Así que no te canses con un enfoque, espero que sea disciplinado, pero un estudio medio exigente, podemos decirlo. Así queremos estudiar la palabra y lleva su tiempo. Y a veces lleva un poco de concentración. Tenemos que enchufar la mente y no ser meramente entretenidos. Así que si eso no te asusta y si todavía estás con nosotros, vamos a seguir con nuestro estudio de hoy. La semana pasada estuvimos viendo el tema y lo pusimos así: cuando los impíos parecen prosperar. Cuando los impíos parecen prosperar.
Y estuvimos en Santiago 1. Vimos ahí que cuando parece que los impíos, y ahí en ese contexto se llaman los ricos, y muchas veces es así, que los impíos parecen ser aquellos que lo tienen todo, y los justos no. Vimos en Santiago 1 que cuando parece que prosperan ellos, debemos nosotros gloriarnos, regocijarnos en el buen futuro. Gloriarnos en el buen futuro que Dios nos ha prometido en Cristo. Los impíos no siempre prosperarán, a pesar de lo que parece ser la realidad. Y cuando parece ser la realidad, cuando los impíos parecen prosperar, debemos regocijarnos. Debes tú, como hermano en Cristo, regocijarte en el buen futuro que tienes en Cristo. Esta es una realidad que nos da estabilidad en esta vida, da estabilidad a nuestras almas. Pero hoy quisiera que avancemos un poco más, que tomemos un paso adelante en nuestra apreciación, en nuestro entendimiento, en nuestra comprensión de ese futuro que nos espera en el futuro. Y lo que vamos a ver hoy, Dios mediante, es que es algo que no solo nos llena de esperanza, confianza para el futuro, sino también lo que vamos a ver hoy, también nos llena de gozo aquí y ahora, nos sostiene aquí y ahora, nos satisface aquí y ahora, no solo en el futuro, que es seguro para aquellos que están en Cristo, pero hoy y ahora nos satisface, lo que vamos a estar viendo hoy. Comenzamos, no les di el texto de hoy, vamos a ir al Salmo 73, no 37, abrimos un poco 37 la semana pasada, pero estamos en 73, Salmo 73. Así que si tienes una copia de la Biblia, estamos en el medio de la Biblia, el libro de los Salmos, número 73, o puedes seguir viendo en tu celular o laptop o lo que tengas. Salmo 73, y creo que vamos a terminar leyéndolo todo o casi todo, pero en este momento quisiera comenzar simplemente con el primer versículo. Salmo 73, versículo 1, y en este momento estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Salmo 73, versículo 1, que dice así: ciertamente Dios es bueno. Ciertamente Dios es bueno. Sigue, ¿para con quién? Dios es bueno para con Israel. Salmo 73, de hecho todos los salmos están en ese contexto de Dios y su trato con su pueblo de hace siglos, Israel. Pero ahora hace otra afirmación aún más específica. Dios es bueno para con los puros de corazón. Los puros de corazón. Y sin entrar en lo que ya sabemos si somos cristianos, sin entrar mucho en lo que ya dijimos la semana pasada, no está de más notar que cuando hablamos de un justo, o como dice acá, el puro de corazón, no estamos hablando de las personas que se esfuerzan para vivir una buena vida. Estamos hablando de aquellos que se han dado cuenta de que no son justos y han descansado, es decir, han confiado, se han refugiado en aquel quien es justo, en Cristo Jesús. Estamos hablando de aquellos que son puros de corazón por la gracia de Dios y su obra en sus corazones, lo que llamamos la salvación, el nuevo nacimiento. Dios mediante hablamos más de eso en la corrida del tiempo de hoy.
Pero estamos hablando no de aquellos que por sus propias obras pretenden ser buena gente. Estamos hablando de aquellos que son de corazón el pueblo de Dios, porque se han refugiado en Dios, en Cristo Jesús, y para ellos Él es su tesoro. Dios es bueno para su pueblo, para con su gente, su familia. Ciertamente Dios es bueno para con los puros de corazón. Ahora, planteo esta pregunta. Después de haber leído versículo 1, estamos leyendo el testimonio de un hombre de Dios, un señor, una persona, se llama Asaf, y él dice, Dios es bueno. Pero planteo esta pregunta y quizás ya la estás pensando. ¿Has sido, pregunto, si en algún momento has sido tentado, has sido tentada a dudar de esa realidad? Repito, en algún momento has sido tentado, has sido tentada a pensar que quizás Dios no es tan bueno. No sé si Dios es tan bueno conmigo. Lo que sí veo de mi realidad es que no. ¿Has pensado así? ¿Has sido tentado a dudar de esa forma? Si es así, no eres el único. Y el primero. Muchos han pensado lo mismo. De hecho, es una gran tentación, una gran tendencia que en el medio de las pruebas o al ver las maneras en que parecen prosperar los vecinos que ni piensan en Dios. Quizás vos luchás un poco para llegar a una reunión. Te cuesta a veces hacer lo correcto, pero por la gracia de Dios buscas ser honesto en el trabajo, buscas hacer lo correcto en tu familia, pero ves a tu alrededor y hay un mundo de vecinos que ni saben qué es una iglesia, ni saben quién es Dios, no piensan en Dios y parecen tenerlo todo. Así que hemos sido a veces tentados de pensar que quizás Dios no es tan bueno con nosotros. Bueno, no eres el único. Asaf, en nuestro texto de hoy, Salmo 73, pensó lo mismo, luchó con lo mismo. Lo que vamos a estar viendo en este salmo es su historia. Los salmos no siempre son así, pero a veces encontramos salmos en que fluyen como una historia, y parte de este salmo es así. Asaf está contando su testimonio. Hace esta declaración al principio: Dios es bueno. Lo va a desarrollar más al final. Dios es bueno, dice. Pero da este contraste. ¿Notaste? Versículo 2. Dios es bueno, dice. Pero yo, versículo 2, en cuanto a mí, comienza con este contraste que nos hace entender que si bien está afirmando con toda confianza de que Dios es bueno para con su pueblo, dice en efecto Asaf: yo no siempre pensaba así. Yo luchaba con dudas, no siempre tenía esa firmeza para decirte lo que estoy diciéndote hoy, que Dios es bueno para con su pueblo. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Vamos a ver la historia de Asaf. Nos va a contar por qué a veces parece que Dios no es bueno para con su pueblo. Parece que no, a veces. Nos va a contar por qué parece así, por lo menos en su caso, qué estaba pensando y cómo él llegó a una conclusión firme en cuanto a la bondad de Dios. ¿Sabes qué? Creo que todo cristiano pasa por momentos de duda. Pasa por momentos, sin duda, momentos de tentación. Y a veces esas etapas llegan a ser etapas importantes en la vida de uno, y uno se encuentra, aunque sabe que es cristiano, se encuentra
bajo una nube por mucho tiempo, hasta meses quizás o más. Y a veces parece que quizás no hay salida. Bueno, hay salida. Y si bien este salmo no nos va a decir todo lo que tenemos que saber para caminar con Dios, nos va a dar una historia, un testimonio de un hombre de Dios que sí pasó por un tiempo difícil de duda, y cómo Dios nos guió y cómo Él llegó a una firme confianza de la bondad de Dios. Sus pies, si bien versículo 2 dice que estaba a punto de caerse, sus pies al final se establecieron y estaba en tierra firme. Dice en efecto, en cuanto a mí, no siempre afirmaba lo que afirmé tan confiadamente en versículo 1. ¿Qué pasó? Yo comencé, vamos a ver después, que comenzó a tener envidia de los impíos. Pero quisiera ver su historia medio en estos tres pasos, tres palabras vamos a estar viendo. Comenzamos con la primera palabra, que la voy a decir así: peligro. Asaf nos va a contar del peligro en que se encontraba. Vamos a ver el peligro, primera palabra, después la causa, o sea, la causa de ese peligro, causa, y después la solución al peligro, la solución a la causa también, la solución, y Dios mediante será la solución que precisamos ver hoy. Peligro, causa, solución. ¿Por qué dice que estaba en peligro? Bueno, vamos a ver lo que dice. ¿Cuáles palabras usa? Vamos en Salmo 73. Si estás conectándote ahora nomás, bienvenido, bienvenida. Salmo 73, versículo 2 dice: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. No sé si te has caído en algún momento. Y si caminas mucho por las veredas, por lo menos en mi ciudad, hay puntos en que hay verdadero peligro en la vereda, porque están desnivelados, en partes desniveladas. Hay peligro de caerse. Pero no creo que Asaf esté hablando de ese tipo de caída, porque si bien esas caídas pueden ser serias, en general esas caídas no son fatales, no son algo que te va a cambiar mucho la vida si te caes en la vereda. Entonces sí, pero en general no estamos hablando de ese tipo de caída. Cuando dice Asaf que mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, yo creo que debemos estar pensando en un camino por las montañas. Estás quizás subiendo en una cuchilla ancha en las montañas, y en cada lado hay peligro, y de tal índole que si te caes en este momento te morís. Estamos hablando de ese tipo de peligro. Es notable si bajamos y nos llegamos acá a este punto, obviamente sí, pero si bajamos a versículo 18, hablando del fin, que vamos a estar viendo el fin de los impíos, dice 18, ciertamente tú, hablando de Dios, los pones en lugares resbaladizos, o sea, dice en versículo 2, yo estaba a punto de caerme, de tropezar. Estamos pensando, ¿qué es eso? ¿Qué índole de peligro estamos viendo? Yo estoy diciendo que esto es algo muy serio, y notando que habla con el mismo tipo de palabra. Cuando dice que los impíos, dice en 18, tú, Dios, los pones en lugares resbaladizos,
y la línea paralela los arrojas a la destrucción. No hablamos de tropezarnos, estamos hablando de algo muy serio. Volvemos al versículo 2. Estaba a punto de caerse. Y realmente estoy sugiriendo que no debemos pensar en una mera caída, sino hablar de pensar en la muerte, una caída seria y puede ser final. Ahora, ese fin de muerte es el fin de que habla Santiago 1. No el texto que vimos la semana pasada, pero otro texto que sí lo hemos visto en otros momentos. Cuando Jacobo, en Santiago, Jacobo habla del proceso de la tentación. Que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es atraído. ¿Te acuerdas de ese texto? Cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído. ¿Y cuál es el fin de ese proceso? El pecado, si sigue el proceso, trae muerte. Ahora, tu pecado, mi pecado, puede causar la muerte física. Creo que podemos imaginar escenarios. Soy borracho, me pongo a manejar, termino muerto. Podemos ver fácilmente que esa muerte fue el resultado de mi pecado, de tomar demasiado, de manejar así. Pero otra vez estamos hablando de algo aún más serio, porque el final de la muerte, el final del pecado, es ese final de que Dios advirtió a Adán y Eva en el huerto al principio: en el día que comen de este fruto morirán. No murieron físicamente en ese día, en ese momento, pero espiritualmente murieron. Ahora, debemos tomar en serio este tipo de advertencia de que si yo sigo un proceso de pecar, el final de ese camino es la muerte. Y ahora, vamos acostumbrados a pensar y repetir, y correctamente es apropiado que lo hagamos, pero decimos que, bueno, si soy salvo, soy seguro. No tengo miedo del futuro porque mi fin, mi destino, mi futuro es el cielo con Dios. Y aun si caigo en tentación, aun si peco, Dios me va a preservar hasta el fin. Voy a ser salvo porque Dios me salvó. Es verdad. Pero Dios usa este medio para llevarnos a ese futuro, para que lleguemos seguramente a ese destino. Dios usa este medio de advertirnos y habla en este tipo de término. Usa estas palabras: no te caigas, si te caes te morís. Estamos hablando de si pecas una vez estás muerto espiritualmente, no, pero hay a lo largo de la Biblia, incluso quizás especialmente en el Nuevo Testamento, advertencias a cristianos a que no pequen. Ok, Dios nos va a preservar de la muerte eterna, pero parte del medio que usa para preservarnos es que nos advierte. Dice: no te alejes. En efecto, para cambiar un poco la imagen, si no comes, morirás. Si te apartas del fuego en el invierno, te congelas. No lo hagas, quédate conmigo. Advierte, porque el fin de ciertas decisiones es la muerte. Dios nos preserva, pero a la misma vez nos advierte a no apartarnos. Asaf estaba en grave peligro. Estaba a punto de caerse. Pero el peligro en que se encontraba es doble. No estaba simplemente en peligro personal, que quizás él mismo se caía, se moría, pero el peligro es doble.
Y si bajamos, y quizás has leído este texto, estás ya familiarizado con la historia, pero estamos bajando al final, el final no, pero después de pasar por esta etapa de dudas y preguntas y tentaciones, Asaf llega a esta conclusión, versículo 15, y dice, si yo hubiera dicho, así hablaré, hablando de esas dudas, esas tentaciones por las cuales había pasado, estaba pasando, y dice, si yo hubiera dicho, así hablaré, voy a expresar mis dudas, no voy a afirmar la bondad de Dios, parece que los impíos prosperan y yo, nada, Dios no ha sido bueno conmigo. Dice, si yo hubiera hablado así, habría traicionado a la generación de tus hijos. ¿Por qué bajé a este versículo? Porque estamos hablando de peligro. La primera palabra de hoy, el peligro. Asaf estaba no solo en peligro personal, estaba en peligro de hacer tropezar a otros hijos de Dios. A otros hijos de Dios. Viste que usó esa palabra hijos, la generación de tus hijos. Ahora en la Biblia, Dios nos aclara de que hacer o causar que un hijo, un niño tropiece es algo muy serio. Es algo muy serio. Y vamos a tomar el tiempo para ver la seriedad de hacer que otro hijo de Dios tropiece. Estamos hablando del peligro en que se encontraba Asaf, en sus dudas, en sus tentaciones. Quizás Dios no es bueno conmigo. Mira cómo prosperan los impíos, los justos sufren, los impíos prosperan. Si hubiera hablado así, estaba en peligro de causar que otros tropiecen. La Biblia nos advierte, no hagas eso. Que no hagamos que tropiecen los hijos de Dios. Un niño, vamos a Mateo 18. Estamos, si no tienes tiempo para llegar a Mateo 18, escucha nomás. Versículo 6. Bueno, comenzamos con versículo 4. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, los cristianos son aquellos que se han humillado ante Dios, ante el Evangelio. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Ahora esto es importante. La manera que yo trato a un niño es la manera en que trato a Cristo. ¿Viste lo que dice? El que reciba a un niño en mi nombre, me recibe a mí. Pero nota ahora lo que dice en versículo 6, Mateo 18, 6. Pero al que haga pecar, a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les sería que le colgara al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, me explica, y que se ahogara en lo profundo del mar. En otras palabras, no quieres hacer que uno de estos pequeñitos pequen. No quieres ser causa de tropiezo a otro de los hijos de Dios. Pablo reitera esta misma idea en 1 Corintios 8. Y otra vez pueden escuchar nomás para no tomar el tiempo. Pero 1 Corintios 8, hablando del peligro de tomar decisiones que pueden llegar a ser tropiezo para otro hermano, dice, versículo 11, por tu conocimiento se perderá el que es débil. No creo que debamos quitar la fuerza de esa palabra.
Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Eso no implica que Dios no guarde a los suyos, si lo hace. Pero otra vez nos encontramos viendo advertencias en la palabra de Dios. Dios dice, sí, estoy en pacto contigo, pero no se aparte. No te apartes. Tampoco no queremos ser causa de que otro hermano se aparte. Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Ven que Asaf, y tú y yo también, en situaciones parecidas, estaba en gran peligro, no solo personalmente, sino peligro de hacer que otros tropiecen. Volvemos a Salmo 73. Salmo 73. Vimos esa primera palabra, peligro. Pero quizás si hace mucho que no hemos leído este salmo, nos quedamos un poco confundidos. ¿Cuál fue la causa de este peligro? ¿Qué había pasado? Estaba en peligro. ¿Cuál fue la causa de ese estado en que se encontraba? Versículo 3. ¿Te acuerdas lo que dice Santiago 1? Que cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído. Su propio deseo. Versículo 3, Salmo 73, 3, porque yo tuve envidia de los arrogantes. Estamos viendo el mismo proceso. Muchos años antes de Santiago. Pero es el mismo proceso porque así es el corazón humano. Así es la naturaleza de la tentación y del pecado. Yo tuve envidia de los arrogantes. Yo quería algo que ellos parecían tener. Yo tuve envidia de los arrogantes. Vamos a desarrollar un poco cuál fue la causa de este peligro en que se encontró Asaf. ¿Cuál fue la causa? Bueno, notamos en primer lugar, pensando en la causa, que la causa fue su propio deseo. Y en la tentación es así, hay siempre un deseo. Ahora, antes de decir, bueno, estás siendo muy injusto con Asaf, y de hecho con otros hermanos que realmente luchan, que tienen preguntas reales, que sufren, que no entienden, que a veces se encuentran viendo injusticia y realmente están preguntando, no es simplemente una tentación, ok, entiendo y vamos a llegar a reconocer esa realidad, pero vamos a tomar en serio el mismo testimonio de Asaf, lo que Asaf dice de sí mismo, que por su propio deseo entró en este peligro. Y siempre hay un deseo en el corazón, que es el peligro, es ese caballo de ¿cómo es? Troya, que está ya adentro, ya está adentro ese deseo. En este caso, Asaf deseaba lo que parecían tener los impíos, los injustos, no solo sus riquezas, pero una vida tranquila y cómoda, salud. Vamos a ver lo que dice, lo que parecían tener los impíos y lo que no deben tener. Son los impíos. ¿Qué estaba notando Asaf? Quizás lo has notado tú. Tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Prosperan. Seguimos leyendo, porque no hay dolores en su muerte. Y su cuerpo es robusto. A veces es así. También de salud. Odian a Dios y tienen perfecta salud. Yo que soy salvo, sigo confiado, pero sigo luchando, estoy en dolor, lucho con temas múltiples de salud y aquel no hay dolores en su muerte, su cuerpo es robusto. Versículo 5, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres.
¿Y cuál es el resultado de esa tanta bendición de Dios? Ellos están recibiendo esa bondad de Dios, esa gracia común. Sol, lluvia, comida, salud, comodidad. Por tanto, versículo 6, el orgullo es su collar. El manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura. Se desborda su corazón con sus antojos. Se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo, dice en esta traducción, el pueblo de Dios vuelve a este lugar. Quizás no se refiere al pueblo de Dios. No sé qué dice tu traducción. Puede ser, y creo que es probable que sí, que realmente está hablando todavía de los impíos. Que ellos beben, versículo 10, la segunda parte, beben las aguas de la abundancia. Reciben los impíos la bendición de Dios día tras día. No deben recibir esa bondad. Y es más, la reciben, ¿y cuál es el resultado? Dicen, ¿cómo lo sabe Dios? Versículo 11. ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Creo que podemos entender por qué pensaba así Asaf. Yo luchando con dificultad llego a fin de mes. Estoy en dificultades físicas, de salud. Mi vida es complicada y mira ellos. No solo están recibiendo la bondad de Dios, pero en consecuencia están diciendo, ¿no sabe Dios? No están respondiendo a toda esa bondad con agradecimiento a Dios. Al contrario, se ponen más orgullosos. Asaf deseaba algo que tenían ellos. Y es más, él estaba quejándose de que él no recibió la bondad, las bendiciones de Dios, aunque él sí había reconocido a Dios. Ciertamente, versículo 13, en vano he guardado puro mi corazón. No está solo diciendo que los impíos reciben la bendición de Dios y siguen pecando, pero por otro lado, yo sigo puro en mi corazón. Eso es perfecto, pero estoy tratando por la gracia de Dios de... maté una araña, perdón. Yo tratando de seguir por la gracia de Dios los caminos de Dios. Y yo en vano lo he hecho. En vano he guardado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día. He castigado cada mañana. Quizás has sentido así. Dios siempre quería servirte. Y sigo sirviéndote. Pero es una lucha diaria. Me encuentro, a veces me pregunto, ¿me estás castigando? ¿Me estás corrigiendo por algo? Quizás sí, pero quizás no. Esta a veces es la vida de un creyente, un cristiano. Y puede ser una verdadera tentación, hasta envidia, ese deseo por una vida cómoda, por tener un poco para estar un poco más cómodo, comer un poco mejor. Ese deseo podría ser la causa de una caída. Santiago 1, el deseo no es traído por su propio deseo. Si no tenemos cuidado, el final de pecar contra Dios es la muerte. La causa de su casi caída, en el caso de Asaf, fue su propio deseo. Pero no solo eso.
Y creo que si bien tenemos que usar las palabras de la Biblia, tentación, deseo, pecado, Asaf no estaba pensando bien. Hay un sentido en que se entiende su manera de pensar. Porque él tenía su Biblia, pero no tenía toda la Biblia, pero tenía la ley. Y estaba bajo un pacto que Dios le había dado a los israelitas. Un pacto de promesas. Promesas que si uno sigue el pacto va a haber ciertas bendiciones. Y él está diciendo, parece que no. Los injustos están recibiendo las bendiciones de Dios. Los justos no. Al contrario, parece que están siendo castigados. Y más allá de su propio deseo, su propia envidia, lo dice, debe haber a veces llega a ser una cuestión de justicia, que honestamente pensamos, eso no es justo. Dios, eres justo, pero parece que no debe ser así. Aquellos que deben morir, viven. Y muchas veces aquellos que no deben vivir, mueren. Eso no es justo. Hay un sentido de injusticia que él siente, y con razón, y podemos entenderlo. Y agrego esto, había una confusión genuina. Y no quiero disminuir esa realidad. Si has pasado por un tiempo de quizás larga etapa de tentación, de lucha, hay deseo, hay pecado en la mezcla, sí, pero también puede ser que hay una confusión genuina, hay cosas que no entendés, hay cosas que no entiendo, y nos encontramos diciendo, Dios, no entiendo, no cuadra, no parece corresponder a lo que tú dices en tu palabra de la justicia. Había una pregunta, una cuestión no resuelta, y esta mezcla de deseo, de envidia, de dudar, de no entender, y este sentido que tenía de injusticia de parte de Dios, lo dejó a Asaf en una situación de gran peligro. Ahora, ¿cuál fue la resolución de esto? ¿Cómo se resolvió? Vimos el peligro real. Vimos la causa del peligro. ¿Cuál fue la solución? Y con esto terminamos, con esta palabra, la solución. Ya leímos que si hubiera dicho así hablaré, habría traicionado la generación de tus hijos. Versículo 16. Llegamos a esta parte. Cuando yo pensaba, tratando de entender esto, creo que se refiere a toda esta mezcla de confusión, de dolor, de envidia, de pecado, de confusión, de injusticia, todas estas cuestiones, tratando de entender esto, dice Asaf, fue difícil para mí. Muy difícil esto. Hasta que, versículo 17, encontré esta solución. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es el fin? Lo que ya vimos en otros pasajes se repite aquí en este pasaje. El fin de los impíos, 18, ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Puede ser una gran ayuda en estos momentos de duda repetir esta verdad.
esta verdad específica de que a pesar de lo que parece ser la realidad, a pesar de las apariencias, hay un fin de los impíos. Están disfrutando un poco la vida ahora, pero hay un destino, hay un final, y es la muerte. Y tenemos que repetir a nosotros mismos esta verdad para pasar sin caernos por estas etapas, por estos momentos de duda. Es esencial que aferremos a verdades, y no solo verdades generales, sino verdades específicas, concretas. Los impíos tienen su fin. Los impíos tienen su fin. Hay un destino final, Dios lo ha dicho y yo lo creo. Los impíos, a pesar de lo que parece ser, tienen su fin. Serán destruidos, serán juzgados. Pero ¿cómo llegó a esa conclusión? Estamos viendo la solución al problema de Asaf. Y es en parte eso, notar el fin de los injustos. Pero ¿cómo es que llegó a esa conclusión? ¿Cómo se dio cuenta de esa realidad? ¿Notaste? No pausamos cuando lo leímos, pero ¿notaste cómo es que llegó a esa conclusión? Versículo 17, hasta que entré en el santuario de Dios. Hasta que entró Asaf en el santuario de Dios, así comprendió el fin. Ahora, ¿qué es eso? Para Asaf, el santuario de Dios era muy probable que se refiere al templo. Hoy en día no hay templos. A veces usamos la palabra templo para hablar de ese edificio donde se reúne la iglesia. Está bien, pero entendemos que ese no es un templo, es un edificio. La iglesia es la gente. Ok. Él, sin embargo, llegó no tanto a un lugar, no se refiere tanto a un lugar, pero lo que había en ese lugar. Y te pregunto, ¿qué hay? ¿Qué está en el santuario de Dios? Estamos hablando de la presencia misma de Dios. ¿Cuál es la solución a estas duras etapas de duda? La misma presencia de Dios. En otras palabras, es una vista de la gloria de Dios. ¿Por qué uso esa palabra vista? Porque no sabemos qué vio Asaf. Quizás no vio nada por sus ojos. Pero quiero que volvamos atrás un poco a otro salmo. Quiero comparar lo que dice Salmo 63 con 73. Salmo 63. Aquí David está hablando y dice: oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Cual tierra seca y árida donde no hay agua. Sentimos esa sed por Dios, como una sed de agua que tenía David. Pero noten lo que dice en versículo 2, así te contemplaba, así te veía, así te contemplaba en tu santuario. Asaf fue al santuario. David, dice acá en 73, contemplaba algo en tu santuario. ¿Qué contempló David? Dice, para ver tu poder, tu gloria. Versículo 3, tu misericordia mejor que la vida. Asaf, igual a David, vio algo en el santuario, estando en la presencia de Dios mismo. Vio algo de Dios mismo.
Y quiero decir que la respuesta, la solución a nuestras luchas no es tanto información. Fue clave que él se entienda, que se entendiera el fin de el destino de los impíos. Precisamos esa información. Precisamos saber la verdad, que los injustos serán castigados. Pero quizás has hablado con alguien que está en el proceso de apartarse y tratas de advertirle a él o a ella: el fin de ese camino es la muerte, no lo hagas. Esa información no basta a veces, no parece afectar, cambiar el corazón de ella o de él que se está apartando. Como que hasta dirán a veces: sí, ya sé, ya tiene ese dato, ya sabe el destino, pero va igual. ¿A qué voy? Que la solución no es mera información, y para Asaf tampoco no la fue. Yo creo que no. Sí se dio cuenta del final, del destino de los impíos. Es esencial que tengamos ese dato y que lo creamos. Pero ese dato en sí no va a ser suficiente. ¿Dónde es que fue para Asaf? ¿Qué fue la clave? ¿Dónde fue que él se dio vuelta? Fue en la presencia de Dios. Yo estoy metiendo un poco mi propia imaginación, pero comparando lo que dice David en 63, Asaf en Salmo 73 debe haber contemplado a Dios mismo, y no solo contemplado a Dios mismo, sino debe haber gustado de lo que vio. Estamos hablando de ese afecto, ese deseo que vimos en Salmo 63 con David. Estamos hablando de un amor renovado por Dios mismo. Dio vuelta cuando entró en el santuario de Dios. Sabemos que fue así por lo que dice después. Su afirmación, que vamos a ver desarrollada aún más, de su satisfacción en Dios mismo. Estoy diciendo que esa es la solución. Sí vio el fin de los pecadores. Sí podemos notar, yo creo que lo que vemos en la próxima sección, 21, 22, 23, 24, está hablando de su propio arrepentimiento y la restauración de Dios. Confesó sus pecados. Lo leemos, 21. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. En otras palabras, se vio a sí mismo, tuvo una vista de Dios y a la misma vez una vista de sí mismo. Y eso es lo que pasa. Ves a Dios en su gloria, ves a Cristo en su palabra, te das cuenta que hay una grande diferencia. Vio con claridad a su propia persona, como era ante Dios. Y Dios en su misericordia no lo abandonó. Sin embargo, 23, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿Cuál es la solución a estas luchas? Quizás no luchas con envidia hacia los impíos, pero luchas con algo. Y la solución es aferrarte a verdades bíblicas. Sí, en este caso hay un fin para los impíos. Cree la verdad de Dios. Cree lo que dice, pero también reconocer que lo que realmente precisas es un arrepentimiento y restauración
Pero ¿cómo vas a quedarte bien con Dios? Estamos hablando de reemplazar ese deseo que tenía. Asaf dice, yo tenía envidia, yo deseaba ciertas cosas, pero hay algo que ahora está deseando. Un deseo, vamos a decir, una pasión, un deleite, que no solo reemplaza lo que antes quería, pero es algo mucho más grande. Estamos hablando de un deseo por Dios mismo. 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Antes deseaba lo que tenían los injustos, lo que yo no tenía. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne, mi corazón pueden desfallecer. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Léelo otra vez. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, en Jehová, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. La solución a estos momentos de tentación, de confusión, de duda, es aferrarte a lo que Dios dice y es más, aferrarte a Dios mismo. Lo que estamos viendo en estos versículos es lo mismo que vemos en Lucas 10. ¿Te acordás que cuando Marta estaba molesta porque María estaba no trabajando, no ayudando con el servicio, sino ¿dónde estaba María? María estaba sentado, busca el capítulo, Lucas 10. María estaba sentado en la presencia de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías. María estaba sentado a los pies de Cristo, en su presencia, escuchándole a Él. Cuando hablamos de la solución y decimos que es un deseo por Jehová mismo, que es la solución, podemos decirlo así, la solución, tal como encontró María, es sentarnos a los pies de Jesús, recibir de Él y estar cerca de Él y deleitarnos en su presencia. No es solo que Dios es bueno para con su pueblo, Dios es bueno para con su pueblo, pero la solución es reconocerle a Él como el bien. El bien. Para mí, estar cerca de Dios, estar cerca de Cristo es mi bien. Esa es la solución. Me atrevo a decir que es la solución a cualquier tentación. Deleitarte en Dios, en Cristo, más que en ese pecado. Que Dios nos ayude. La respuesta es Cristo. Resumiendo, que cuando parece que los impíos prosperan, cuando los impíos parecen prosperar y ante cualquier otra tentación, deleítate en Cristo como tu bien. Deleítate en Dios como tu bien. Él es suficiente como tu porción, como tu más grande tesoro. Dios nos ayude a pensar y sentir y amar bíblicamente. Hermanos, sabemos que no es fácil. La vida es difícil y luchamos con muchas tentaciones adentro, muchas presiones afuera, muchas cosas que no entendemos. Pero la respuesta siempre es Cristo. Deleítate en Cristo. Usa estas palabras en la tentación, estas mismas palabras, memorízalas,
decirles vez tras vez a Cristo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Esa tentación me atrae. Yo quiero tal cosa, pero fuera de ti nada deseo en la tierra. Tú eres mejor. Cristo es mejor. Dios nos ayude a pensar y sentir y amar de esa manera. Gracias por estar. Muchas bendiciones. Si podemos ser de ayuda de alguna manera, podemos estar a las órdenes. Que Dios les bendiga y Dios mediante nos vemos en otro momento. Que tengan una buena semana.